Bueno, bienvenidos a Estudiando y Meditando en la Palabra, y vamos a continuar donde nos habíamos quedado en el quinto capítulo de Mateo, y el tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser el divorcio. Estamos en el versículo 31, así que vamos a leer eso. Dice: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en el caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. ¿Qué significa esto? Vamos a orar, vamos a ver si las escrituras nos pueden revelar un poquito más al respecto. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que a través del Espíritu Santo y de la Biblia lleguemos a entender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En este caso, cuál es el propósito que tú tienes para el matrimonio. Y entender, Señor, también que el divorcio es precisamente aquello que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, a serte obediente, a conocerte más, a reconocer ese amor tan grande que tienes para con cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para que pueda existir el divorcio hace falta que algo ocurra antes, ¿verdad? Y todos entendemos que el divorcio es ese deseo que existe cuando uno de los miembros de la pareja no quiere permanecer con la persona con la cual se ha casado. O sea que tiene que existir primero el matrimonio para que pueda existir el divorcio. En una oportunidad los judíos se acercaron a Jesucristo, y eso está en el capítulo 19 del libro de Mateo. Vamos a pasar allá, vamos a leerlo. Está en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, versículo 3. Dice: algunos fariseos se acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Los fariseos eran los hombres más religiosos de la cultura judía de la época. Y la intención de ellos no era buena. Junto con los saduceos, lo que estaban tratando de hacer simplemente era atrapar a Jesucristo dentro de un error, simplemente para tener un caso en contra de él. Y en este caso se trata del divorcio, que era una práctica muy común dentro de la época. Así que esta pregunta viene con la intención no de obtener ciertamente una respuesta franca porque no quieren más divorcio o porque quieren entender en qué consiste el divorcio o qué es lo que la ley de Moisés permite con respecto al divorcio. Pero es una de esas preguntas capciosas que decimos. La intención simplemente es de hacerle un daño a la persona que responde la pregunta. Y aquí viene la respuesta de Jesucristo. Está en el verso 4. Dice: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. A mí me parece bastante interesante cómo Jesucristo responde a esta pregunta, porque pudiese entrar en un aspecto bastante filosófico y qué significa el matrimonio, lo importante que es esa relación conyugal, qué es el contrato matrimonial, cuáles son los deberes de los esposos, pero Jesucristo no entra en todos esos detalles. Y lo que sí hace es citar el primer libro de las Escrituras, porque los fariseos y los religiosos de la época hubiesen aceptado que, ya que Moisés era un gran representante de su fe, ellos hubiesen aceptado que el libro de Génesis fue escrito por Moisés, estaba inspirado por Dios. Así que si en el libro de Génesis se decía algo, ellos hubiesen dicho, bueno, que ellos lo aceptaban como parte de su fe. Y aquí viene lo que dice en el libro de Génesis. Está en el segundo capítulo, en el versículo 24. Dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se fundieron en un solo ser. En eso de fundirse en un solo ser es la traducción que tenemos en la Nueva Versión Internacional. Pero miren cómo dice en la versión Reina Valera. Dice capítulo 2, versículo 24: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto de una sola carne, yo tenía dos materiales aquí con los que quería explicarles cómo funcionaba eso. Y bueno, les voy a hacer un ejemplo bastante sencillo. Aquí tengo un par de hojas. Voy a poner el cuaderno así. Aquí voy a escribir por un lado de una hoja, le voy a poner hombre. Hombre. Y por la otra hoja voy a colocar aquí mujer. Mujer, no sé si lo van a poder ver todavía. Y esto lo vamos a llamar
Matrimonio. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver. ¿Lo pueden ver allí? A lo mejor lo pueden ver. Matrimonio. ¿Ok? Y lo que vamos a utilizar aquí, que es un poquito de pega, y esto simplemente va a representar la unión que Dios va a hacer con estos dos seres. A través del matrimonio va a unir a un hombre y a una mujer. Entonces yo simplemente cierro esto aquí así, cierro el cuaderno y lo dejamos aquí, y al rato vamos a hablar con respecto a eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, Jesucristo le está planteando aquí en el Evangelio de Mateo a la iglesia, y le está diciendo que el hombre que, teniendo una esposa, decide separarse de ella, en el sentido de dar una carta de divorcio y divorciarse de ella, está cometiendo un gran crimen. Y el crimen que está cometiendo es que está haciendo que su pareja, si acaso decide casarse nuevamente mientras él está vivo, su pareja se ha convertido en una persona adúltera, junto con la persona que se está casando con él. ¿Por qué? Bueno, porque lo que Dios unió, el hombre nunca lo debería de separar. Aquí en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Dios le revela al profeta con respecto a eso. Y dice aquí, versículo 14, dice: y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es un cuerpo y un espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia por Dios, o busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Entonces Dios dice de una manera muy clara: así como ustedes son un cuerpo y un espíritu y conviven, y ustedes se dan cuenta, dentro de ustedes existe ese espíritu. La razón por la cual tenemos un deseo y una esperanza de que exista una vida después de esta vida es porque dentro de nosotros existe este ser, nosotros mismos que somos un espíritu. Y de hecho, voy a cambiarlo un poco. No es que dentro de nosotros existe ese ser, nosotros somos ese ser, y lo que estamos es recubiertos de esta carne. Por eso cuando esta carne perece y deja de existir, nosotros seguimos existiendo. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que Cristo vino a revelar en el momento que Él resucitó, que existe una vida después de esta vida. Y esa es la esperanza que todo cristiano tiene. Y bueno, de hecho en otras fe también tiene la misma esperanza. Pero así como dentro de este cuerpo existe nuestro espíritu, nosotros vivimos en este cuerpo. Bueno, de la misma manera Dios nos integra junto con otra persona para crear de nosotros una descendencia dada por Dios, para que le traiga a Él honra y gloria. Entonces la intención de esta unión de un hombre y una mujer es que se pueda producir una descendencia. Por eso es que cuando Dios en el principio estableció esta unión, no la estableció entre dos hombres o entre dos mujeres, o de ningún otro aspecto, excepto simplemente que fuera un hombre y una mujer. Pero los hombres han tratado de cambiar eso, y la razón que lo cambian es porque precisamente no les agrada lo que Dios ha creado, no les agrada la intención con la que Dios lo ha creado. De hecho, hoy en día muchas personas se casan, y se casan por motivos equivocados. Al no conocer a Dios, ellos piensan que la intención del matrimonio es simplemente el tener a alguien que le haga compañía. Muchas personas lo hacen por motivo económico. Aquí, por lo menos en el país en el que vivo, muchas personas lo hacen para obtener su carta de residencia, y pueden existir mil y una razón. Pero la intención de Dios de crear este matrimonio es que se produzca entre ellos una estrecha relación con Dios a través de ese matrimonio. El hombre ayuda a la mujer, la mujer ayuda al hombre, los dos se acercan cada vez más a Dios, y Dios permite que a través de ellos salga una generación, los descendientes, que van a amar a ese mismo Dios y van a tener conocimiento de Él. Ahora, para poder entender cuáles son esos deberes conyugales, porque si el esposo y la esposa se comportan de la manera que Dios manda, entonces ese divorcio no debería ocurrir. Me pueden acompañar a la carta que está en Efesios, y eso es el 5º capítulo, versículo 21. Dice: sométanse uno a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza y el salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra,
para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismos, y que la esposa respete a su esposo. Ahí, yo sé que es un poquito largo lo que les acabo de leer, pero dense en cuenta la relación tan perfecta. Le dice a la mujer: sométete a la autoridad que tiene tu esposo y hazle caso a tu esposo en todo. Y por supuesto, cuando habla de ese todo, se refiere a todo aquello que es santo, no aquello donde el hombre forza o hace que la mujer haga algo que va en contra de lo que ya Dios ha establecido a través de su palabra. Pero al mismo tiempo le está diciendo a la mujer: sométete a ese esposo. Y el esposo que al mismo tiempo sea capaz de amar a su mujer, de cuidar a su mujer, de respetar a su mujer, de la misma manera como Cristo amó y respetó y cuidó de su iglesia. ¿Hasta dónde? Hasta el punto donde Cristo entrega su vida para salvar a la iglesia, para presentársela a sí misma como su esposa. Y luego te dice aquí que eso es un misterio. El matrimonio, instaurado por Dios desde la época de Adán y Eva en el jardín del paraíso, venía a representar lo que hoy en día conocemos, el matrimonio del Cordero y su prometida, que es la iglesia. Jesucristo y la iglesia casados. Eso es precisamente lo que Dios estaba tratando de representar desde ese jardín del paraíso a través del matrimonio. Por eso le dice Pablo aquí a la iglesia, le dicen: ustedes, caballeros, hombres, compórtense con su esposa como se comportó Jesucristo con la iglesia. Y ustedes, damas, compórtense con su esposo como se comporta la iglesia con Jesucristo, en obediencia y en respeto. Vamos a ver qué pasó con lo que yo les había unido aquí. Ahora quito estas dos hojitas. Miren lo bien que se desprenden cuando están juntas. Ok. Y aquí lo tenemos. No sé si lo pueden leer ahí. Dice hombre. A lo mejor lo pueden leer. Y de este lado dice mujer. Bueno. Estaban unidos ¿por qué? Estaban unidos por el matrimonio, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de despegarlo. Y voy a procurar despegarlo con cuidado. Bueno, ahí hubo un pequeño daño, pero espero que se den cuenta que lo estoy tratando de hacer lo posible de despegarlo con mucho cuidado. Miren, no lo estoy ni siquiera jalando muy fuerte. Bueno, ahí está. Ninguna de las hojas quedaron en el estado original en el que estaban una vez que se habían casado. Esto pudiese ser un ejemplo de lo que es un matrimonio. Cuando estaban juntos parecían una sola hoja. Después de que ya estaban pegados, difícilmente hubiesen podido ser separados, a menos que aplicáramos este sistema que pudiésemos decir que es la ley, que es la justicia, aplicar un divorcio. Pero miren lo que ha hecho el divorcio. Bueno, al hombre no pareciera que lo perjudicó mucho, nada más perdió una pequeña esquina de su vida, quién sabe lo que pudiese significar eso. En este caso, miren cómo quedó la mujer. Yo simplemente les quiero decir con este ejemplo que existe un gran daño que se hace el hombre y la mujer. Cuando se han casado, la intención de Dios es que ese matrimonio dure hasta el fin de sus días. Y si ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cómo sabes tú que la intención de Dios es que las personas se casaran y que permanecieran casadas y que no se divorciaran? Y que es cierto lo que dice la Biblia con respecto a que si se divorcian, el cónyuge que se divorcia está obligando al otro, a menos que él se muriera, que cometa adulterio en caso de que se case. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra, porque si hicieron uno solo, después del divorcio, quien está separado de su cónyuge, si se casa, ahora se convierte en un adúltero. Y la persona que se case con esa persona, casada, pero divorciada, también es adúltero. ¿De dónde saco yo eso? Bueno, eso no es muy difícil de ver. Lo vamos a leer aquí en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos del 1 al 3, dice: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste viva. Queriendo decir con eso, el matrimonio solamente dura mientras las dos personas que se casaron estén vivas. Cuando uno de los dos fallezca, ya automáticamente ese compromiso se acabó. Dice, pero si su esposo muere,
ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Así que el matrimonio es algo muy importante. El matrimonio es una institución dada por Dios, tanto para el hombre como para la mujer. El matrimonio apunta a una unión perfecta entre Jesucristo y su iglesia, y de esta unión perfecta va a producir un fruto muy hermoso. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se casa el hombre y la mujer y deciden que no quieren estar juntos, esa puede ser su prioridad, y si deciden hacerlo, pueden hacerlo. Se pueden separar, pero no deberían de volverse a casar, y de hecho ni siquiera deberían divorciarse. Que hay atenuantes con respecto a esa unión. Jesucristo habló al respecto de ello allí en el Evangelio de Mateo, y dice: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en el caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Así que la única opción o posibilidad existe para que se pueda presentar este divorcio es si uno de los dos cónyuges le ha sido infiel al otro. La posibilidad existe para que el cónyuge que ha sido afectado por la infidelidad, bueno, decida divorciarse, y está permitido bajo la gracia de Dios. Por supuesto, si el cónyuge fue infiel y la pareja está dispuesta a perdonarlo, eso representaría mejor la unión que existe entre Jesucristo y su iglesia. Este es un tema bastante difícil. A muchas personas no creo que les llame la atención estudiar esto con respecto al divorcio, precisamente en esta época en la que la gente hace lo que quiere y la palabra de Dios no es algo que toman en consideración antes de tomar sus decisiones. Pero simplemente he compartido con ustedes lo que dicen las Escrituras. Que Dios los bendiga. Este es el fin de este estudio y seguiremos estudiando y meditando en la palabra.